El combate final fue feroz. Los griegos lucharon hasta el último hombre defendiendo cada palmo de tierra. Su hijo, de 20 años, Alejandro, heredó el trono macedonio y el mando sobre Grecia, poniendo fin al periodo clásico y dando paso al siguiente capítulo de la historia griega. Las guerras médicas fueron una serie de conflictos en los que el imperio persa intentó conquistar Grecia, poniendo en peligro la independencia de las polis helenas. Así que con el ejército y el escenario perfecto, Filipo II comenzó a expandir su influencia sobre las polis griegas. La tensión entre Atenas y otras polis rivales, especialmente Esparta, desembocaron en el mayor conflicto entre los griegos. Los persas avanzaron en oleadas, pero la muralla de bronce y escudos griegos resistió. Los hoplitas luchaban hombro con hombro, empujando con las lanzas y deteniendo cada ataque. Ya había cumplido los sueños de su padre y mucho más, pero Alejandro no pararía ahí. La de Grecia es una historia de mitos y filósofos, pero también de guerras, batallas épicas y líderes que marcaron la historia. En este vídeo vamos a recorrer la historia completa de la antigua Grecia, desde los primeros pueblos del Egeo como los minoicos y micénicos hasta el esplendor de las polis con Atenas y Esparta enfrentándose en las guerras del Peloponeso. Recordaremos las luchas contra el todopoderoso imperio persa, las decisivas batallas de Maratón, Salamina y Platea y la resistencia heroica en las Termópilas. Y por supuesto llegaremos a la figura que llevó a Grecia más allá de sus fronteras, Alejandro Magno, el conquistador que cambió el rumbo del mundo antiguo. Esta es la historia de un pueblo que entre guerras y hazañas sentó las bases de la civilización occidental. Y para ponernos en contexto hay que explicar bien el momento histórico al que nos referimos en este vídeo. Así que vamos a echar un vistazo rápido a la línea del tiempo. Como ya sabéis, primero es la prehistoria que va desde que existe el Homo sapiens hasta la invención de la escritura en el 3300 a.C. Después va la Edad Antigua hasta la caída del Imperio Romano de Occidente ya en el siglo V después de Cristo. Luego la Edad Media hasta el siglo XV con Colón llegando a América, después la Edad Moderna hasta la Revolución Francesa en el siglo XVIII y luego ya la contemporánea, que es donde nos encontramos ahora mismo. Pues bien, cuando hablamos de la antigua Grecia tenemos que retroceder hasta la Edad Antigua, más o menos en esta parte de la línea, entre los siglos XIII a.C. hasta el II a.C. Este periodo está dividido en 4 partes bien marcadas. La Edad Oscura, del 1200 al 750 a.C. Este es el periodo inmediatamente posterior al colapso de la civilización micénica en la Edad de Bronce, marcado por la pérdida de la escritura, escasas fuentes y un retroceso demográfico. La segunda es la época arcaica del 750 a 500 a.C. y es la fase de recuperación en la que resurgen las polis independientes. Se colonizan nuevas tierras por el Mediterráneo y se reintroduce la escritura y la sociedad se reorganiza en torno a nobles y tiranos locales. Luego el periodo clásico que va del 500 al 323 a.C., que es la etapa de máximo esplendor político y cultural. Este periodo coincide con las guerras médicas contra el imperio persa y las guerras entre las polis, así como el auge de Atenas en las artes, la filosofía y la política, y termina con la muerte de Alejandro Magno. Vamos, que este viene cargadito. Y el último es el periodo helenístico, del 323 al 146 a.C. Esta es la época en la que tras las conquistas de Alejandro el poder griego se expande por Egipto y Asia con el surgimiento de reinos helenísticos gobernados por los sucesores de Alejandro. Pero ojo, que estas 4 etapas corresponden a lo que nosotros llamamos comúnmente la antigua Grecia. Pero en este vídeo también vamos a hablar de las civilizaciones previas que ocuparon esta región del Egeo durante la Edad de Bronce en esta parte de la línea del tiempo. Y no solo vamos a hablar de importantes guerras. La antigua Grecia también se caracterizó por personajes prominentes de la ciencia, el arte y la filosofía, como Platón, el dramaturgo Sófocles, el historiador Heródoto, o Fidias, escultor de la estatua de Zeus en el templo de Olimpia, maravilla del mundo antiguo, y nombre de los yogures Fidias estilo griego de los supermercados Díaz, que han tenido la amabilidad de patrocinar este vídeo. Como ya sabéis por mis vídeos, la cultura griega me fascina, y tal como os he contado en otras ocasiones, el yogur que se come en mi casa es de estilo griego. Además de sabores clásicos como el natural y el azucarado, los yogures de estilo griego Fidias están disponibles con frutas, con miel, frutos secos, pero yo soy muy clásico y prefiero el Fidias natural. Todos tienen un dulzor bien equilibrado y están hechos con leche de origen español, aunque para mí lo mejor es la textura tan cremosa que tienen. Y muchas gracias Fidias por patrocinar este vídeo. Y ahora sí, sentaos, relajaos y acompañadme en este viaje por la historia de la antigua Grecia. Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy os voy a contar la historia completa de la antigua Grecia. Creo que la mejor manera de hacerlo es empezar contando brevemente lo que pasó antes en este mismo lugar, que no es poco ni carente de misterio. Cuando pensamos en la Grecia antigua solemos evocar templos clásicos, filósofos y el This is Sparta. Pero antes de Sócrates y de Alejandro Magno, de los que vamos a hablar luego, ya existieron otras culturas fascinantes en el mundo egeo. Los minoicos y los micénicos, dos civilizaciones que florecieron durante la Edad de Bronce, aproximadamente del 3000 al 1100 a.C. Ambas marcaron el inicio de la historia europea y sin embargo terminaron colapsando de manera dramática.
La más antigua de todas fue la civilización minoica, asentada en la isla de Creta, se desarrolló entre el 3000 y el 1450 a.C. y debe su nombre al legendario rey Minos y al mito del laberinto del Minotauro. Y esto es así porque su nombre real, o como le llamaban otros contemporáneos, no se conoce. Sus palacios, como Noso, Festo, Malia o Zacros, eran verdaderos centros de poder político, económico y religioso. Los minoicos fueron grandes comerciantes marítimos. Desde Creta tejieron una red de intercambios con Egipto, el Levante y la Grecia continental, lo que les permitió prosperar. En sus frescos aparecían escenas taurocatapsias, acrobacias con toros, y paisajes coloridos y motivos naturales que reflejan una cultura sofisticada. Su escritura en lineal A aún no ha sido descifrada, lo que mantiene un velo de misterio sobre su organización interna y su religión, aunque sí es verdad que sabemos que rezaban un culto de divinidades femeninas vinculadas con la fertilidad y la naturaleza. Hacia el 1600 a.C., una erupción del volcán Cera en Santorini provocó tsunamis y alteraciones climáticas que se cree que afectaron gravemente a Creta. Poco después, en torno al 1450 a.C., casi todos los palacios fueron destruidos. La explicación más aceptada es que los micénicos de la Grecia continental aprovecharon la debilidad cretense para ocupar la isla. Creta quedó entonces bajo dominio micénico. Y es esa la otra gran civilización previa a la antigua Grecia. La civilización micénica se extendió entre el 1600 y el 1100 a.C. en la Grecia continental. Sus principales centros de poder fueron Micenas, Tirinto, Pilos, Tebas y Atenas. A diferencia de los minoicos, construyeron palacios fortificados y murallas ciclópeas, lo que reveló un mundo más belicoso. Los micénicos utilizaban una escritura distinta, el lineal B, que esa sí que fue descifrada y demuestra que hablaban una forma arcaica de griego. Su economía estaba centralizada en los palacios, que administraban recursos agrícolas y artesanales. Además, participaron en amplias redes comerciales en el Mediterráneo oriental y en numerosas guerras. Posteriormente, la Grecia clásica se basaría en este periodo para las leyendas de los poemas de Homero. Agamenón, Aquiles, la guerra de Troya, que, aunque mezcladas con mitos, reflejaban la importancia de la élite guerrera micénica. Hacia el 1200 a.C., los palacios micénicos fueron destruidos uno tras otro. Y cuidado que este derrumbe no fue aislado, al mismo tiempo colapsaron también el imperio hitita de Anatolia y las ciudades cananeas en el Levante. Eso es lo que los historiadores llaman el colapso de la Edad de Bronce. Y las causas de este colapso, pues la verdad que no están claras. Los estudiosos proponen varias teorías como las de los conflictos internos entre los reinos micénicos, las catástrofes naturales como terremotos o sequías, la interrupción de rutas comerciales que sostenían la economía palacial y las invasiones de los misteriosos pueblos del mar. ¿Y quiénes fueron estos pueblos del mar? Pues lo siento, pero tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estos grupos contribuyeron a la desestabilización de las potencias de la época. Los egipcios lograron resistirlos, pero el mundo micénico más frágil se vino abajo. Tras su caída comienza lo que hoy conocemos como la antigua Grecia, empezando por la Edad Oscura. La Edad Oscura griega comienza alrededor del 1200 a.C. y tristemente es un periodo del que no sabemos mucho, de ahí que se conozca como la Época Oscura. Y es que el colapso de la Edad de Bronce provocó un marcado declive poblacional y cultural. Se perdió el sistema de escritura, el lineal B micénico, y no hay fuentes históricas directas y no se conservan documentos escritos. La caída de la previa civilización micénica y el comienzo de esta nueva era coincide con la invasión dórica. Y marco la palabra invasión con comillas porque al no haber fuentes directas no estamos seguros de cómo pasó. Los autores clásicos como Heródoto o Tucídides hablaban de los dorios como un pueblo griego de las montañas del noroeste que descendió masivamente hacia el sur y las islas tras la caída de los palacios micénicos hacia el 1200 y el 1100 a.C. Incluso durante años se pensó que estos mismos fueron los que destruyeron los palacios micénicos. Pero los historiadores modernos piensan que la llegada de los dorios fue un lento proceso de migración y asentamiento, envuelto después en mitos que buscaban dar un sentido a un cambio profundo. Lo indudable es que dejaron una huella muy duradera, el dialecto dórico y las instituciones de ciudades como por ejemplo Esparta. Durante los siglos que duró la Edad Oscura, la sociedad griega sufrió un retroceso. Muchas ciudades fueron abandonadas o reducidas y la organización política se fragmentó en pequeñas comunidades rurales. Pero poco a poco, finalmente, comenzó la recuperación. Los griegos adoptaron y adaptaron el alfabeto fenicio para crear su propio sistema de escritura, marcando así el fin de la Edad Oscura. También es cierto que tradicionalmente se considera que los primeros Juegos Olímpicos del 776 a.C. señalan la salida definitiva de este periodo y dan inicio a la Grecia arcaica. También se cree que en este final de la Edad Oscura se gestaron las grandes epopeyas de la literatura griega, la Ilíada y la Odisea, que después escribirá Homero, conservando de forma oral las leyendas de la era micénica. En la época arcaica se consolidó el resurgimiento de la civilización griega. La población seguía aumentando cada vez más y las comunidades se reorganizaron en polis independientes. Estas ciudades-estado eran la base del sistema político griego. Cada polis controlaba un territorio circundante y poseía su propio gobierno, leyes y ejército. Aunque compartían idioma y religión, las polis eran muy diversas en su organización política, desde monarquías y oligarquías aristocráticas hasta experiencias tempranas de tiranía o, por supuesto, las primeras democracias directas como la de Atenas. Dos de las polis más influyentes fueron Esparta y Atenas, con modelos completamente opuestos.
Esparta mantenía una diarquía, o lo que es lo mismo, una monarquía de 2 reyes, y tenía una sociedad completamente militarizada. Sus reyes gobernaban con un poder militar total, y todos sus ciudadanos varones eran educados como guerreros de élite. Incluso las mujeres espartanas recibían instrucción física y gozaban de más derechos que en otras polis. Atenas, por el contrario, evolucionó desde una monarquía hacia un sistema democrático donde los ciudadanos tenían derecho a voto. La sociedad ateniense valoraba la educación civil y cultural, aunque eso sí, las mujeres atenienses solo tenían un rol doméstico sin derechos políticos. Y estas eran las diferencias entre tan solo 2 polis, así que ya te puedes imaginar la variedad en el mundo griego arcaico. Una característica crucial en la época arcaica fue la expansión colonial griega. Impulsados por el crecimiento demográfico, la búsqueda de nuevas tierras agrícolas y las tensiones sociales internas, numerosos griegos emigraron fundando colonias alrededor del Mediterráneo y el Mar Negro. Así surgieron ciudades griegas en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. También fundaron colonias en el sur de Italia y Sicilia, que era la región conocida como Magna Grecia o Gran Grecia. Y llegaron tan lejos como las costas actuales de Francia y España, incluso el norte de África. Esta colonización incrementó los intercambios comerciales y la influencia griega en un amplio territorio. El auge económico y la nueva difusión de la cultura trajeron consigo muchas innovaciones. En lo militar surgió la figura del hoplita, que era la infantería pesada de la época formada por ciudadanos. Y por supuesto la táctica de la falange, que dio ventaja a las polis en algunos de los conflictos. Se generalizó la acuñación de moneda para el comercio. Y también datan de esta época los primeros filósofos conocidos como Tales de Mileto, Pitágoras y otros pensadores presocráticos del siglo VI a.C. Ya para entonces los filósofos intentaron explicar el mundo de forma racional, anticipando el esplendor filosófico posterior. En las artes, la escultura griega evolucionó desde formaciones rígidas con la típica sonrisa arcaica hacia un mayor naturalismo al final de este periodo. La poesía típica de Homero fue puesta por escrito y se compusieron obras didácticas como las de Hesíodo. Y así fue como la época arcaica sentó las bases políticas y culturales de la Grecia clásica. El periodo clásico comienza sobre el 500 a.C. y es considerado la cumbre de la historia griega antigua por sus logros militares, políticos y culturales. Durante el periodo clásico no solo hubo importantísimas guerras de las que hablaremos en breve, también era la época de los grandes maestros que han marcado el pensamiento occidental. En filosofía sobresalían Sócrates, Platón y Aristóteles, considerados los 3 pilares fundamentales de la filosofía griega antigua. Sócrates cuestionaba las certezas de los contemporáneos mediante el diálogo. Su discípulo Platón fundó la academia y desarrolló la teoría de las ideas. Y Aristóteles, a su vez alumno de Platón, estableció los cimientos de la lógica y numerosas ciencias, siendo tutor del joven Alejandro de Macedonia. En historiografía, además de Heródoto y Tucídides, sobresalió Jenofonte con sus memorias y relatos. El teatro griego alcanzó su apogeo con las tragedias y comedias que aún hoy en día son representadas, y en la escultura, artistas como Fidias, Mironi y Polícleto lograron un ideal de belleza clásica que infundiría en el arte por milenios. Se podría decir que, sin ninguna duda, el periodo clásico fue la cúspide de la civilización griega en lo político-militar y en la producción intelectual y artística. Y ahora vamos al meollo de este periodo. El periodo clásico comienza cuando las polis se enfrentaban a la gran amenaza externa del imperio persa aqueménida en las llamadas guerras médicas o greco-persas. Las guerras médicas fueron una serie de conflictos en los que el imperio persa intentó conquistar Grecia, poniendo en peligro la independencia de las polis helenas. Esta guerra comenzó cuando el imperio persa aqueménida llevaba 50 años expandiéndose. Las polis sabían que antes o después les llegaría el turno a ellos, así que no se quedaron de brazos cruzados. Cuando en el 429 a.C. las ciudades jonias bajo dominio persa se rebelaron, Atenas y Eretria les apoyaron. Enviaron ayuda militar a los jonios y atacaron e incendiaron Sardes, un acto simbólico que humilló el poder persa y enfureció al rey Darío I. Este ataque fue una de las causas inmediatas que motivaron la expedición persa contra Grecia y, en definitiva, dando comienzo a la Primera Guerra Médica. En el 492 a.C. Darío mandó un ejército que marchó por Tracia y Macedonia, pero una tormenta destruyó gran parte de su flota en el monte Azos, y la campaña fracasó. 2 años después, en el 490 a.C., el rey persa mandaría un segundo ejército, dando lugar a la épica batalla de Maratón, que posteriormente se convertiría en uno de los episodios más célebres de la historia griega. El enfrentamiento ocurrió en la llanura de Maratón, una amplia planicie costera situada a unos 40 kilómetros al noreste de Atenas. Esto lo convirtió en un espacio estratégico y allí desembarcó la flota persa y desplegó su ejército. Del lado persa había entre 20.000 y 25.000 soldados, en su mayoría infantería ligera, incluyendo arqueros y lanceros con escudos de mimbre. Estos estaban apoyados por 1.000 jinetes y, por supuesto, la flota que les garantizaba suministros y retirada. Y al mando de este ejército estaban Datis y Artafenes, experimentados generales al servicio de Persia. Frente a ellos, los atenienses reunieron lo mejor que tenían, unos 9.000 hoplitas, ciudadanos soldados armados con cascos, coraza, lanza y un gran escudo de bronce. Por cierto, si queréis saber más sobre los ciudadanos hoplitas y cómo vivían en la antigua Grecia, os recomiendo este vídeo de aquí.
A los 9.000 hoplitas atenienses se unieron 1.000 hoplitas plateos, sus aliados de Beocia. La diferencia numérica era enorme, pero los griegos tenían una ventaja, la disciplina y el peso de su falange. El estratego Milcíades convenció a sus compatriotas de que era mejor atacar que esperar a ser sitiados. Así es que cuando llegó el momento, la infantería griega avanzó a paso rápido, casi corriendo. No era una carga suicida, era la manera de recortar la distancia bajo la lluvia de flechas persas. El choque fue brutal, el centro griego flaqueó, pero Milcíades había reforzado los flancos y fueron estos quienes lograron envolver a los enemigos en una pinza. La falange, compacta y pesada, se impuso sobre la infantería ligera persa. Miles de invasores cayeron en el campo o perecieron en los pantanos al intentar huir hacia los barcos. La victoria fue completa, apenas 200 griegos muertos frente a varios miles de los persas. Atenas había demostrado que un ejército ciudadano podía derrotar a la mayor potencia de su tiempo. La noticia corrió rápido. Según la leyenda, el corredor Filípides recorrió sin descanso los 40 kilómetros hasta la ciudad para anunciar la victoria antes de morir extenuado. Y sí, esto fue lo que le dio nombre a la prueba atlética. La batalla de Maratón no solo salvó a Atenas de la destrucción, sino que marcó el inicio de la confianza griega en que podían resistir al imperio persa. Fue un triunfo militar, pero también un mito fundacional, el día en que un pequeño ejército de ciudadanos defendió la libertad contra el poder más vasto del mundo. 10 años después, en el 480 a.C., el hijo de Darío, el rey Jerjes I, lanzó una segunda invasión masiva, dando lugar a la Segunda Guerra Médica. Su objetivo era borrar la humillación sufrida por su padre Darío y someter definitivamente a las polis griegas. Para detenerlo, los helenos eligieron un paso estrecho donde el número persa no pudiera imponerse. Este fue las Termópilas, que literalmente significa las puertas calientes. Esto era un desfiladero junto al mar en la Grecia central. Allí, entre montañas escarpadas y aguas termales sulfurosas, solo unos metros de terreno separaban la tierra del agua. Un lugar en forma de embudo perfecto para una defensa desesperada. Y no te creas que me estoy flipando con eso de las aguas termales sulfurosas, es que la de las puertas calientes era por eso exactamente. Esta vez la diferencia numérica era todavía más abrumadora. El ejército persa, según Heródoto, sumaba más de 1 millón de hombres, aunque las estimaciones modernas hablaban de entre 150.000 y 250.000 soldados, que seguía siendo una burrada. Se componía de arqueros, lanceros, jinetes, infantería ligera de las provincias sometidas y la guardia de élite conocida como los Inmortales. Los griegos apenas podían aportar una fracción de esa fuerza. Bajo el mandato del rey Leónidas I de Esparta, se reunieron en torno a 7.000 hoplitas procedentes de varias polis. Esto incluía a los célebres 300 espartanos y el resto eran tebanos, tespios y focidios. Eso sí, eran infantería pesada, armada con lanza larga, casco, escudo y coraza, organizados en la falange que tantas veces había demostrado su eficacia. Durante 2 días, la estrechez del paso convirtió la desigualdad en fuerza. Los persas avanzaron en oleadas, pero la muralla de bronce y escudos griegos resistió. Los hoplitas luchaban hombro con hombro, empujando con las lanzas y deteniendo cada ataque. Incluso los temidos inmortales fueron rechazados, el estrecho corredor anulaba la superioridad numérica y la caballería persa era inútil en aquel terreno. Pero el tercer día cambió todo. Un griego llamado Efialtes reveló a Jerjes la existencia de un sendero de montaña que bordeaba el paso. Una fuerza persa lo atravesó y cayó en la retaguardia griega. Al conocer la traición, Leónidas ordenó a la mayoría de aliados retirarse para salvarse. Pero él permaneció con sus 300 espartanos, unos 700 tespios que rehusaron huir y un grupo reducido de tebanos. El combate final fue feroz. Los griegos lucharon hasta el último hombre defendiendo cada palmo de tierra. Rodeados, los últimos defensores fueron aniquilados bajo la lluvia de flechas persas. Leónidas cayó entre los suyos. La batalla de las Termópilas fue en lo militar una derrota griega, pero en lo moral se convirtió en un símbolo. Un puñado de hombres había resistido 3 días al ejército más poderoso del mundo. Ese sacrificio permitió ganar tiempo para lo que vendría después. El ejército persa de Jerjes avanzó hacia el sur sin apenas oposición. Pasaron por Beocia y entraron en el Ática, el territorio de Atenas. Siguiendo la estrategia de Temístocles, los atenienses habían evacuado la ciudad. La mayoría de la población fue trasladada en barcos a Salamina, Egina y Trecén. Solo quedó un pequeño grupo de defensores en la Acrópolis que rápidamente fue derrotado. Cuando los persas llegaron, hallaron Atenas completamente desierta. Jerjes ordenó saquearla e incendiarla. Las llamas consumieron las casas y los templos y la Acrópolis fue arrasada. Parecía la venganza definitiva por Maratón. Atenas humillada, Grecia al borde de la sumisión. Pero la historia no terminó ahí. Mientras Jerjes celebraba, la flota griega se estaba reuniendo en la isla de Salamina. Esta flota se componía por unas 370 naves, en su mayoría trirremes atenienses, junto con barcos de otras polis aliadas. La flota se dispuso en el estrecho que separa la isla Salamina del Ática. Allí esperaban frenar la armada persa, que contaba con alrededor de 800 a 1000 barcos,
aunque muchos eran más pesados y menos maniobrables que los de los griegos. El mando griego estaba en manos de Temístocles, que eligió luchar en el estrecho para neutralizar la superioridad numérica persa. Jerjes, convencido de que podía destruir la flota enemiga de un golpe, ordenó atacar. Al amanecer, los persas entraron en el canal estrecho. Una vez dentro, el espacio reducido impidió que desplegaran todas sus fuerzas. En formación cerrada, embistieron con los espolones los costados de las naves persas, hundiendo muchas y abordando otras. La batalla duró horas. Los persas, atrapados y desorganizados, sufrieron grandes pérdidas. Más de 200 barcos fueron destruidos, mientras los griegos perdieron alrededor de 40. Desde una colina cercana, Jerjes presenció la derrota de su flota. Tras la fuerte derrota naval en Salamina, Jerjes I regresó a Asia, pero dejó en Grecia un ejército numeroso al mando del general Mardonio. Su objetivo era mantener la presión sobre las polis griegas y conseguir someterlas. Durante un tiempo trató de atraer a Atenas a su bando, pero los atenienses rechazaron la oferta y se unieron a Esparta para organizar la defensa común. El verano del 479 a.C., un gran ejército griego de unos 80.000 hombres, de los cuales alrededor 38.000 eran hoplitas, se reunió en Beocia, cerca de la ciudad de Platea. El contingente incluía espartanos, atenienses, corintios, megarenses y otras polis. Frente a ellos, Mardonio contaba con unos 120.000 persas, aunque la mayoría eran tropas ligeras y menos equipadas que los hoplitas griegos. Durante varios días, ambos bandos se observaron y realizaron escaramuzas. Finalmente, en un momento que los griegos estaban dispersos, los persas lanzaron el ataque. Poco a poco, los helenos empezaron a reorganizar sus posiciones. Los hoplitas espartanos y atenienses resistieron el empuje y, una vez reorganizados del todo, contraatacaron en formación cerrada. El choque definitivo vino cuando los espartanos rompieron la línea persa. En combate cayó Mardonio, lo que desmoralizó a su ejército. La retirada se convirtió en una derrota total. El campamento persa fue asaltado y miles de soldados enemigos murieron o huyeron. El resultado fue contundente. La victoria griega en Platea puso fin a la invasión persa de Jerjes. Contra todo pronóstico, los griegos habían frustrado el empeño persa de someterlos. We're so proud of you. Estas victorias fueron de enorme trascendencia. Grecia salvó su independencia y con ella la continuidad de su modelo político y cultural, algo que tendría un impacto en el futuro del mundo occidental. De hecho, se suele afirmar que en Salamina y Platea se jugó la suerte no solo de Grecia, sino de nuestra civilización occidental. Y aparte de todo esto, demostró que podría llegar a conseguir Grecia si luchaban juntos. Tras expulsar a Persia, Atenas asumió el rol hegemónico formando la Liga de Delos, una alianza naval de ciudades griegas organizadas destinada a continuar la guerra contra Persia. Con el tiempo, esta liga se convirtió en lo que podríamos llamar un imperio informal ateniense. Atenas recaudaba tributos de sus aliados y dominaba el mar Egeo. El siglo V a.C. fue el siglo de oro de Atenas. Bajo el liderazgo del estratega Pericles, que gobernó Atenas entre el 460 y el 429 a.C., la ciudad vivió un extraordinario florecimiento cultural y artístico. Se construyeron monumentos magníficos como el Partenón en la Acrópolis, se desarrolló el teatro con las tragedias de Esquilio, Sófocles, Eurípides y las comedias de Aristófanes. Se impulsó la filosofía y las ciencias y Atenas se convirtió en el centro intelectual del mundo griego. Proliferaron las escuelas filosóficas, las obras de arte y literatura y las instituciones democráticas se consolidaron. Figuras como el historiador Heródoto, llamado padre de la historia, narraron las guerras médicas, mientras Tucídides documentó rigurosamente la gran guerra civil que estaba por venir. En medicina, Hipócrates de Cos fundó la escuela y sentó las bases de la medicina científica, por lo que es recordado como el padre de la medicina. Este esplendor ateniense, conocido como la Edad de Pericles, convirtió a Atenas en la polis más admirada, pero también despertó recelos entre las demás ciudades-estado. La tensión entre Atenas y otras polis rivales, especialmente Esparta, desembocaron en el mayor conflicto entre los griegos, la Guerra del Peloponeso. La Guerra del Peloponeso, liberada entre los años 331 y 404 a.C., fue el gran conflicto que dividió al mundo griego. Esparta, líder de la Liga del Peloponeso, veía con preocupación el creciente poderío ateniense y se propuso frenar su influencia. El mundo griego se dividía en dos bloques: los aliados de Esparta, polis oligárquicas conservadoras, contra el imperio marítimo ateniense y sus aliados democráticos conocidos como la Liga de Delos. Se podría decir que fue un choque de dos modelos de poder, el imperio naval y comercial de Atenas contra la fuerza terrestre y tradicional de Esparta. No quiero entrar en detalles con la Guerra del Peloponeso porque es larguísimo y este vídeo duraría una eternidad, pero os lo voy a resumir un poquito. Al inicio de la guerra, Atenas se refugió tras sus murallas y confió en el dominio naval para resistir. En el 430 a.C., una peste devastadora estalló dentro de la ciudad. Murieron decenas de miles, entre ellos el propio Pericles. La epidemia debilitó enormemente a la polis. La guerra continuó durante décadas con avances y retrocesos. Hubo treguas, nuevas batallas y expediciones fallidas como la campaña ateniense contra Sicilia, que terminó en un desastre.
Finalmente la balanza se inclinó cuando Esparta recibía ayuda de Persia. Con ese apoyo financiero los espartanos construyeron una flota capaz de desafiar a Atenas en el mar. En el 405 a.C., en la batalla naval de Cospótamos, los espartanos destruyeron prácticamente toda la escuadra ateniense. Sin flota, Atenas quedó bloqueada y sin acceso a los suministros de grano. Un año después, en el 404 a.C., la ciudad se rindió. Las murallas fueron derribadas, la flota entregada y el imperio ateniense desapareció. Terminó la guerra del Peloponeso y Esparta se convirtió en la potencia dominante, aunque su hegemonía fue muy breve. Y es que su dominio autoritario provocó nuevas resistencias. En el 371 a.C., Tebas venció a los espartanos en la batalla de Leuctra, inaugurando un periodo de hegemonía tebana. El general tebano Epaminondas derrotó de forma decisiva a los invencibles hoplitas espartanos gracias, entre otras cosas, al desarrollo de nuevas tácticas militares. Y por cierto, esta derrota marcó el comienzo del fin de la influencia política espartana. Tebas quedó como una potencia principal durante una década, pero tras la muerte de Epaminondas en la batalla de Mantinea, en el 362 a.C., ninguna polis logró mantener un claro predominio. Buah, esto ha sido demasiado guerra para un solo vídeo, ¿no? Las guerras médicas, luego todas las guerras entre Esparta, Atenas y Tebas, pero es que todavía está por venir la guerra más grande de todas. El mundo griego, exhausto tras décadas de guerras internas, fue aprovechado por un reino emergente del norte, Macedonia. El rey macedonio Filipo II convirtió a su ejército en una fuerza profesional. Entrenó a sus soldados de manera continua y los organizó en una nueva formación, la Falange Macedonia. A diferencia de la Falange hoplita tradicional, sus hombres portaban una sarisa, que era una pica hasta 6 metros de largo. Varias filas podían alinear sus lanzas hacia adelante creando una auténtica muralla de puntas. Para sostenerlas, los soldados usaban un escudo más pequeño y ligero, pero su fuerza residía en la disciplina y lo compacto de la formación. Filipo supo combinar esta falange con una caballería pesada de élite, los llamados compañeros, capaces de romper al enemigo en el momento decisivo. También reforzó a su ejército con arqueros, honderos y tropas ligeras, creando un sistema militar equilibrado y flexible. Con estas innovaciones, Macedonia pasó de ser un reino periférico a convertirse en la potencia dominante de Grecia. Así que con el ejército y el escenario perfecto, Filipo II comenzó a expandir su influencia sobre las polis griegas. En el 338 a.C. se enfrentó a una coalición de atenienses, tebanos y otros griegos en la batalla de Queronea, en Beocia. Sin entrar en detalles, el resultado fue una victoria decisiva de macedonios en la que los ejércitos combinados de Atenas y Tebas fueron aniquilados. Esta derrota selló el fin de la independencia efectiva de las polis clásicas. Filipo II se erigió en hegemonón de Grecia, creando la Liga de Corinto, que fue una confederación bajo su liderazgo. Grecia quedó unificada, al menos de manera nominal, bajo el poder macedonio. Filipo planeaba usar esta alianza para invadir el imperio persa, pero fue asesinado en el 336 a.C., antes de emprender la campaña. Su hijo, de 20 años, Alejandro, heredó el trono macedonio y el mando sobre Grecia, poniendo fin al periodo clásico y dando paso al siguiente capítulo de la historia griega. ¡Que se viene, que se viene! A ver, el cuarto y último periodo de la antigua Grecia, el periodo helenístico, comienza oficialmente con la muerte de Alejandro Magno, así que técnicamente todavía estamos en el periodo clásico, pero yo voy a poner una etapa entre ambas edades. Alejandro Magno. My decision is this. I'm coming for you and your throne. Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, asumió el trono tras el asesinato de su padre Filipo II en el 336 a.C., cuando tenía apenas 20 años. Educado por el filósofo Aristóteles e instruido en las tácticas militares desde joven, Alejandro era un líder carismático y audaz. Apenas subió al poder, tuvo que consolidar su autoridad dentro de Grecia. Varias polis aprovecharon la muerte de su padre Filipo para rebelarse, pero Alejandro actuó rápidamente. Para dar un escarmiento y demostrar su autoridad y control, destruyó la ciudad de Tebas en el 335 a.C. Ahora sí, confirmada la hegemonía sobre las polis griegas, retomó el plan de su padre de atacar al ancestral enemigo, Persia. Él lo presentó como una guerra de venganza para todos los pueblos helénicos por las invasiones sufridas en las guerras médicas siglos atrás. En el 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto hacia Asia Menor al frente de un ejército macedonio griego de unos 40.000 hombres. Comenzaba así una fulminante campaña de conquistas sin precedentes. We are free men. Alejandro ganó todas las batallas que libró, derrotando a fuerzas muy superiores. Venció a los sátrapas en el río Gránico, luego al propio rey persa Darío III en Isos. Liberó a las ciudades griegas de la costa jónica, conquistó Fenicia y en el 332 a.C. llegó a Egipto. Los egipcios estaban cansados del dominio persa, que no respetaba sus tradiciones, y el sátrapa local no tenía fuerzas para defender el territorio. Alejandro, en cambio, se presentó como liberador y honró a sus dioses. Y esto bastó para nombrarle faraón sin ninguna resistencia. Allí fundó la ciudad de Alejandría, que luego sería un gran centro cultural. En octubre del 331 a.C., Alejandro se enfrentaría a Darío III por última vez en una batalla definitiva por el dominio de Persia, la batalla de Gaugamela.
El lugar elegido fue una llanura cercana a la ciudad de Gaugamela, en la actual Irak. Darío había hecho despejar y nivelar el terreno para favorecer su caballería y a sus carros de guerra. El ejército persa era enorme. Las fuentes antiguas hablaban de más de 200.000 hombres, aunque las estimaciones modernas la reducen a 100.000 y 120.000 soldados. Este incluía infantería, caballería de diversas regiones del imperio, carros falcados y elefantes de guerra. Alejandro, por otro lado, contaba con un ejército mucho más reducido, unos 40.000 infantes y 7.000 jinetes, pero era una fuerza profesional disciplinada y con una gran experiencia tras años de campaña. El núcleo de su ejército seguía siendo la falange macedonia, apoyada por la caballería de los compañeros, su arma más poderosa. La batalla comenzó con el avance persa. Alejandro, en el ala derecha con su caballería, ejecutó una maniobra oblicua. Se desplazó hacia un costado, obligando a la caballería persa a estirarse y romper su formación. En este momento simuló una retirada y atrajo a parte de los jinetes enemigos lejos del campo principal. Cuando vio la brecha, Alejandro lanzó la carga decisiva. Con la caballería de los compañeros consiguió penetrar directamente hacia el centro persa, donde se encontraba Darío. El rey persa, al ver la amenaza, huyó del campo de batalla. Sin su mando, el ejército persa se desmoronó. Mientras tanto, en el ala izquierda, el general macedonio Parmenión resistía con dificultad el empuje de la caballería persa. La situación era crítica, pero la victoria en el centro aseguró el resultado. El ejército persa se desbandó y la batalla terminó. Las bajas persas fueron enormes, los macedonios sufrieron muchas menos. En Gaugamela, Alejandro destruyó el poder militar de Persia. Poco después entró en Babilonia, Susa y Persépolis, sellando al fin el imperio aqueménida. Ya había cumplido los sueños de su padre y mucho más, pero Alejandro no pararía ahí. Prosiguió su avance hacia el este, atravesando Media, Bactria y Segdonia, las actuales regiones de Irán, Afganistán y Asia Central. En el 326 a.C. alcanzó el noreste de la India, donde derrotó al rey Poros en la batalla del río Hidaspes. Solo el cansancio de sus tropas, que se negaron a continuar más allá del río Indo, le impidieron seguir conquistando la India. Alejandro había forjado en apenas una década uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad, extendiéndose desde Grecia y Egipto hasta el Valle del Indo. Jamás fue vencido en combate, sino que le otorga la fama de invicto, y es reconocido ampliamente como uno de los más grandes estrategas y comandantes militares de todos los tiempos. Y perdonadme que insista en esto, pero es que en su máxima expansión el imperio de Alejandro abarcó desde Grecia y Egipto, en el mar Mediterráneo, hasta el norte de la India y Asia Central. Esto englobaba, por supuesto, todo el antiguo imperio persa. Es que me parece de... Alejandro no solo conquistó territorios, sino que también promovió la fusión de la cultura griega con la oriental. Adoptó ciertos atuendos y costumbres persas, integró a los soldados y nobles persas en su ejército e incluso fomentó matrimonios mixtos entre macedonios y persas. Es que él mismo contrajo nupcias con princesas orientales. Su política de fundación de ciudades dejó decenas de nuevas Alejandrías a lo largo de las rutas conquistadas, más de 70 según las crónicas, la más famosa por supuesto la de Egipto. Y todo esto lo hizo con la intención de asentar la cultura helena en Oriente. Tras años de campaña continua, Alejandro planeaba continuar con sus conquistas empezando por invadir Arabia. Pero en el 323 a.C. Alejandro falleció prematuramente en Babilonia con tan solo 32 años, posiblemente debido a una enfermedad, aunque las causas exactas no las sabemos. Su muerte súbita, sin haber nombrado un heredero claro, sumió al imperio en un caos sucesorio, y marcó, ahora sí, el fin del periodo clásico y comienzo del periodo helenístico. Alejandro dejó un imperio enorme, pero frágil, y sin un sucesor legítimo adulto. Sus únicos herederos fueron su medio hermano Filipo III, que era una persona con discapacidad intelectual, y su hijo pequeño Alejandro IV, ninguno en condiciones de gobernar. Así que el verdadero poder recayó entonces sobre sus generales, conocidos como diádocos, que significa sucesores. Y como te estarás imaginando, muy pronto estalló entre ellos una lucha violenta por la supremacía. Entre el 323 y el 281 a.C., tras varios conflictos y repartos, el imperio de Alejandro se fragmentó en varios reinos helenísticos independientes. Finalmente se consolidaron tres grandes monarquías principales fundadas por los generales más poderosos: el Egipto tolemaico y sus descendientes desde Alejandría, el imperio seleucida en Asia, fundado por Seleuco, abarcaba Siria, Mesopotamia, Persia y parte de la India, ahí en nada, y la Macedonia antigónida, en Grecia y Macedonia, bajo la dinastía de Antígono. Y por si te lo estás preguntando, Atenas, Esparta y una Tebas reconstruida formaban parte de este reino macedonio. Además hubo otros reinos menores como el de Pérgamo en Asia Menor y el de los Aleucidas en la región greco-bactriana, entre otros. A pesar de las guerras constantes entre sí, todos estos estados compartían una herencia cultural griega. Sus élites hablaban griego, fundaban ciudades al estilo heleno e impulsaban las artes y las ciencias. El periodo helenístico se caracterizó por una extraordinaria difusión de la cultura griega por todo el Mediterráneo oriental y cercano oriente. Ciudades como la Alejandría de Egipto, Antioquía o Pérgamo se convirtieron en vibrantes centros de civilización helénica. En Alejandría, por ejemplo, se creó el Museo y la Biblioteca de Alejandría, que atrajeron a sabios de todo el mundo conocido y permitieron grandes avances científicos. La ciencia helenística fue muy notable.
Euclides sistematizó la geometría con sus elementos en Alejandría. Arquímedes de Siracusa en el 287 al 212 realizó contribuciones fundamentales en matemáticas, física e ingeniería, como por ejemplo el principio de la palanca o el principio de flotabilidad de los fluidos. Eratóstenes calculó con sorprendente precisión la circunferencia de la Tierra. Hiparco de Nicea desarrolló la astronomía y Herófilo y Erasístrato hicieron estudios pioneros en medicina, por nombrar algunos ejemplos. En filosofía, tras Aristóteles surgieron escuelas helenísticas como el estoicismo, fundado por Zenón de Citio, y el epicuerismo de Epicuro, que ofrecían nuevas visiones éticas en un mundo cosmopolita. Y el arte helenístico no se quedó atrás, se volvió todavía más variado y realista que el clásico, representando emociones y escenas cotidianas como se observa en las esculturas célebres de la época, la Venus de Milo, el Laoconte, el Galo moribundo, entre otras. Políticamente, los reinos helenísticos tuvieron una existencia independiente durante casi 2 siglos, pero ninguno logró la unidad que había existido fugazmente bajo Alejandro. Pero el fin de lo que conocemos como la antigua Grecia estaba muy cerca. En el Mediterráneo occidental emergió una nueva potencia, Roma. A partir del siglo III a.C., la República Romana comenzó a expandirse hacia el este. Inicialmente Roma entró en contacto con el mundo griego al conquistar la Magna Grecia, las colonias griegas del sur de Italia y las de Sicilia. Más tarde intervino en la Grecia propiamente dicha, bajo el pretexto de liberar a las polis del dominio macedonio de la amenaza seleucida. En realidad Roma fue sometiendo uno a uno a todos los reinos helenísticos. Macedonia cayó tras las guerras macedónicas. En la batalla de Pindar en el 168 a.C. los romanos derrotaron al rey Perseo de Macedonia y en el 146 a.C. finalmente destruyeron la ciudad de Corinto, anexando Grecia como la provincia romana que llamarían Aquea. Ese año, el 146 a.C., suele considerarse el fin de la Grecia antigua como entidad política independiente. Los imperios helenísticos orientales duraron unas décadas más. El imperio seleucida fue progresivamente desmantelado y pasó bajo control romano a mediados del siglo I a.C. Y el Egipto tolemaico persistió hasta que la célebre reina Cleopatra VII fue derrotada junto a Marco Antonio por las legiones de Octavio, futuro Augusto, en la batalla de Aquio en el 31 a.C. Con la caída de Egipto en el 30 a.C., el último reino sucesor de Alejandro desapareció, completándose así la conquista romana de todo el mundo helenístico. Lo que llamamos Antigua Grecia terminó principalmente debido a la expansión romana que absorbió a las polis y reinos helenísticos dentro de su imperio. La conquista por parte de Roma acabó con lo que llamamos Antigua Grecia. Sin embargo, aunque la autonomía política griega concluyó, el legado de la civilización helena perduró con una enorme fuerza. Los romanos admiraban la cultura griega y adoptaron su arte, su arquitectura, su filosofía y su panteón religioso, difundiendo la herencia griega por Europa y el Mediterráneo. De hecho, la cultura greco-romana resultante fue el cimiento de la educación, la ciencia y la filosofía en el mundo clásico tardío. Y es que siglos más tarde, en el Renacimiento europeo, se retomaron con entusiasmo los modelos de la antigüedad griega. Así, aunque la era de la antigua Grecia terminó como etapa histórica definida, su enorme influencia permeó a través de los siglos, sentando los cimientos de nuestra cultura occidental. ¿Qué habría pasado con nuestra cultura si Atenas no hubiese ganado en maratón? ¿Qué habría ocurrido si Alejandro Magno no hubiera muerto tan joven? Lo cierto es que nunca lo sabremos, pero lo que sí tenemos claro es que el legado de la antigua Grecia es uno de los patrimonios más ricos de la historia universal. ¡Uf! Madre mía, amor hermoso, vaya viaje, ¿eh? Después de este vídeo seguro que entenderéis por qué me gusta tanto este periodo de la historia. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Qué periodo de la antigua Grecia te gusta más? ¿Cuál crees que fue la mejor polis griega? ¿Cuál es tu favorita? ¿Has probado ya los yogures Fidias? Déjamelo saber en los comentarios y como siempre, muchas gracias por el vídeo. No te olvides darle al like si te ha gustado y sobre todo, nunca olvides que eres maravilloso.